los tres pasivos del náhuatl clásico y mucho más. Prometo no defraudarte. Hoy vamos a ver en detalle A. Los tres tipos de oraciones con sujetos pasivos, o los tres tipos de sujetos pasivos que hay. B. Las oraciones activas de sujeto tácito. O sea que vamos a ver primero los sujetos pasivos, luego el sujeto tácito. Luego C. Los impersonales, que son aquellas oraciones que carecen de sujeto pasivo o de sujeto tácito. D. Los adjetivos en loni, derivados de verbos pasivos e impersonales. E. Los sustantivos verbales de acción en listly, terminados en listly, y de acción recibida, terminados en loca. Y no lo encontrarás así en ningún manual de gramática, porque mis gramáticas no son descriptivas, sino que tratan de ayudarte en el aprendizaje de la lengua náhuatl para lograr hablarla efectivamente. No olvides darme un me gusta y suscribirte. 1. Los tres tipos de sujetos pasivos se refieren a tres clases de sujetos o de sujeto paciente. Tres clases de sujeto paciente. 1. El sujeto pasivo de verbos de objeto T. Es el pasivo propio de los verbos que tienen un único objeto, el objeto T, en forma activa. Se trata de un complemento acusativo humano que pasa a ser sujeto pasivo cuando ponemos la oración en forma pasiva, y en castellano utilizamos el verbo ser y decimos soy, por ejemplo, tentado, eres tentado, es tentado. Bueno, pues vamos a poner una serie de verbos para comprender este tipo de sujeto pasivo. Coconahuia ni te tentar a alguien, ni coconahuilo soy tentado. Tlahuelnamiki ni te, acosar, perseguir, combatir, enfrentar a alguien. Ni tlahuelnamico, soy acosado, soy perseguido, soy combatido. Machtia ni te, instruir a alguien. Ni machtilo, soy instruido. Altia ni te, bañar a alguien. Naltilo, soy bañado. Cocoa ni te, estamos viendo que siempre son complementos indirectos, complementos directos. Cocoa ni te, lastimar, herir a alguien. Ni cocolo, soy lastimado, soy herido. Hay muchos verbos que llevan un prefijo tla, los citamos cuando hablamos del dativo, pero son tratados como verbos de acusativo a todos los efectos en el diccionario de Alonso de Molina, y realmente son verbos de acusativo. Vamos a poner ejemplos. Tlacoltía ni te, culpar a alguien. Ni tlacoltilo, soy culpado. Tlaigiohuiltía ni te, atormentar a alguien. Ni tlaigiohuiltiloc, fui atormentado. Tlachontequilía ni te, juzgar, condenar a alguien. Yalwa tlachontequililoc mocneu, ayer fue condenado tu hermano. Tlapololtía ni te, turbar, desconcertar, confundir a alguien. Ni tlapololtilo, soy desconcertado, soy confundido. Y así podríamos seguir. Por ejemplo, este lo puedes formar tú. Tlayexyacalhuia ni te, imitar a alguien. Ni tlayexyacalhuili, ni tlayexyacalhuilo. Ni tlayexyacalhuilo. Soy imitado. 2. Ese era muy fácil, la formación esa. La siguiente también es muy fácil. Lo que pasa es que hay tantas formaciones que al final ninguna es difícil, pero hay que saber elegir cuál de las tres utilizar. La segunda formación del sujeto pasivo es el sujeto pasivo de verbos con acusativo tla. El pasivo se forma con mo y el verbo en forma activa. Es requisito que el sujeto pasivo se explicite de forma expresa. Es decir, tenemos un verbo que en forma activa lleva objeto tla y ese objeto tla ese objeto tla desaparece y en la forma pasiva pues va a haber un sujeto que se va a explicitar de forma expresa y que viene a sustituir a tla. Vamos a ver, en muchos casos se trata de un verbo con un único objeto, tla. Ejemplo, powan y tla, leer, relatar, explicar algo. Y mopowa inamosli, el libro es leído, relatado, explicado, donde el sujeto es inamosli. Y mo es un dativo que hace que la oración sea interpretada en forma pasiva, aunque está expresada en forma activa, y entonces el libro es leído, es relatado o explicado. Pues bueno, pues solamente es una oración con un sujeto. Mopowa inamostri, el libro es leído.
Otro ejemplo, Juan itla comer algo. Mokua inakatl se come la carne. La carne es comida. 2, 2, 2. Otro ejemplo también del mismo supuesto en que tenemos un tla y se pone mo y la oración se expresa en forma activa, sin tla y solamente tiene un sujeto. Bueno, puede también tener, como se trata de verbos con dos objetos, puede tener también un objeto T. Pero lo importante es que se quita tla y se explicita el sujeto pasivo de forma expresa. Ejemplo, mote pospolguia in tlaxtlacoli. Se perdona la culpa es perdonada. Pospolguia ni tetla es perdonar algo a alguien. Entonces, este verbo de dos objetos, pues da mote pospolguia in tlaxtlacoli. Se perdona la culpa es perdonada. Entonces tenemos un sujeto pasivo expresado de forma activa, pero se entiende pasiva. Es un sujeto paciente. Y vamos a distinguir este supuesto de otro supuesto casi inverso, en el que el náhuatl usa el pasivo, pero la oración se interpreta de forma activa. O sea, si antes era una oración expresada de forma activa, pero con sentido pasivo, ahora es lo contrario. Es una oración que se expresa de forma pasiva, pero con sentido activo. Y en este caso no se trata de una oración ni impersonal ni pasiva, sino de un supuesto de sujeto tácito. O sea que esto es un pequeño inciso porque no se trata ni de oraciones pasivas ni de oraciones impersonales. Por ejemplo, cuando se dice Manetlancuaquetzalo, arrodillémonos todos nosotros. O Tlaxlautilo, Santa María, recemos a Santa María, todos hemos de rezar, se ha de rezar a Santa María. Paualos, leamos, Mapaualo, leamos todos. Decimos que son oraciones activas en que no hay sujeto expreso, sino tácito. Y no son ni impersonales ni pasivas. Bueno, ahora pasamos al tercer pasivo. El pasivo propio del dativo, es el tercer tipo de pasivo. Hemos visto el primero, el pasivo en ni y sufijo lo, para verbos que en la forma activa llevan t. También hemos visto el pasivo con sufijo mo y el sujeto expreso para verbos que en la forma activa llevan tla. Nos queda un pasivo en ni, pero con objeto expreso, para verbos que en la forma activa llevan t y tla. Se trata de verbos con dos objetos, t y tla, siendo el objeto t un complemento dativo y tla un complemento acusativo. En castellano, en estos casos, no decimos soy, por ejemplo, soy tentado, eres tentado, es tentado, sino más bien se me da algo, se me priva de algo, se te priva, o sea, no soy sino seme, no eres sino sete, no es sino sele. Estos verbos así son los que introducen el tercer tipo de sujeto pasivo y es el propio de los verbos del dativo. Ponemos unos ejemplos. Pololtian y tetla significa privar de algo a alguien. Pospolvuian y tetla, perdonar algo a alguien. Macan y tetla, entregar algo a alguien. Y los pasivos son pospolhuilo ni itlaj, se me perdona algo. Maco ni itlaj, se me da algo. Pololtilo ni itlaj, se me priva de algo. Entonces ahora vamos a decir cómo Alonso de Molina se confunde por completo cuando dice pospolhuilo ni soy perdonado. Si queremos decir eso debemos decir ni tlaspolhuilo, con tla, y sería el primer supuesto del sujeto pasivo, el que hemos visto al principio, el primero. Y sería ni tlaspolhuilo, soy perdonado, donde ni sustituye a te en la forma activa. Y pospolhuilo ni itlaj quiere decir se me perdona algo. Entonces se confunde cuando dice que pospolhuilo ni soy perdonado, no. Significa se me perdona algo. Ejemplo, ni pospolhuilo in tlacolisli. Se me perdona la imperfección, la falta. Y podemos contrastar el supuesto actual que tiene un sujeto pasivo humano y en castellano dos objetos se y me, o sea, seme, con los objetos arriba, con los vistos arriba. Sujeto pasivo no humano y en castellano un objeto pronominal se. Ejemplo, mote pospolhui en tlaxtlacoli. Se perdona la culpa es perdonada. Este sería el segundo tipo de pasivo. Mopowen amosli, se lee el libro es leído, o sea, no es se me perdona, sino se perdona. Y no es se me lee, sino se lee.
Entonces vemos que este supuesto tercero es distinto al primero y al segundo, que era lo que queríamos mostrar. Ahora vamos a poner algunas aclaraciones más. Pololtilo ni se me priva de algo. Ni pololtilo intlaxtlacoli se me priva de la culpa, se me despoja de la culpa. Maco ni se me entrega algo. Ni maco inamosli me has dado el libro. Estamos viendo cómo el algo se expresa. Eso que se me priva o eso que me entrega se expresa. Intlaxtlacoli, inamosli, o puede no expresarse cuando en el diccionario Alonso de Molina no lo expresa. No deben confundirse estos dos verbos. El verbo tlapololtía ni te, que da ni tlapololtilo, soy desconcertado, verbo acusativo en te, y el verbo pololtía ni tetla, que da ni pololtilo, se me priva de algo, con verbo de dativo te, en te y tla. Pero Alonso de Molina no entiende esto, él sí que está un poco desconcertado. Bueno, 2. Formaciones adjetivas en Loni. Adelantamos que se forman de tres maneras. La primera es con el pasivo y la siguiente es con el impersonal. Vamos a establecer su correspondencia con los tres pasivos que hemos visto. 1. El pasivo primero. Tlapojpolhuiloni. Tlapojpolhuiloni. Comprensible, justificable, disculpable, excusable, hablando de una persona. Habíamos visto que ni tlapojpolhuilo era soy perdonado. Pues esto viene a ser a formaciones adjetivas de soy susceptible de ser perdonado y tiene una relación, de forma que el verbo, se toma el verbo, se quita el prefijo el sujeto pasivo, el sujeto, y le ponemos al pasivo, le ponemos ni, y queda comprensible, justificable, disculpable, excusable, hablando de una persona. Además, estas formaciones adjetivas en Loni, pues como cualquier adjetivo, puede recibir, son predicados nominales y pueden llevar los prefijos verbales de tercera persona. Teóricamente podríamos anteponer los prefijos verbales y así decir nitlapojpolhuiloni, soy digno de disculpa, merezco comprensión. 2. Vamos a ver los segundos adjetivos en Loni, que son y su correspondencia con el segundo pasivo que hemos visto, que era mo, y se expresaba el sujeto pasivo. Pues en este caso decimos tlacualoni, comestible, no ponemos mo. No tiene cabida mo, dado que no hay sujeto expreso. Cuando decimos comestible, quiere decir susceptible de ser comida, no hay sujeto expreso, y entonces se recurre al impersonal. ¿Y cómo se forma el impersonal? Con los prefijos te y tla. En este caso, como estamos hablando de tla, pues entonces pues tla. Ejemplo, poguan ni tla, leer algo. Y tlapogualo, algo es leído, hay lectura, se lee, la gente lee, todo el mundo lee, todos leemos. Y tratándose del verbo qua, comer, qua ni tla, comer algo, tlacualo, algo es comido, hay comida, se come, todos comemos. Y de ahí sacamos tlacualoni, comestible. Y la siguiente y la tercera forma de formar adjetivos en Loni es haciendo una relación con el pasivo tercero que hemos visto antes, pues que era el pasivo de los dativos. Pues aquí también no pasamos de la forma dativa y decimos tepojpolhuiloni, condonable, indultable, amnistiable, hablando de una cosa, donde tepojpolhuilo es el impersonal, se perdona algo a la gente, hay amnistía, todo el mundo es indultado, dado que se omite el sujeto cosa, entonces aquí no recurrimos al pasivo, sino que lo formamos con el impersonal y llévate. 3. El impersonal. Según la RAE, dicho de una oración es aquella que carece de sujeto, sea expreso o tácito, no hay sujeto, ni humano ni no humano. Es una forma de suplir el verbo también. A veces el impersonal es una de las formas de suplir el verbo tener. Vamos a ver el primer impersonal, que es el impersonal en forma reflexiva. El pasivo se basa siempre en dos sujetos, el sujeto pasivo y el sujeto agente. Por ejemplo, nitlasotlalo y techpain Dios. Soy amado, yo, soy amado, sujeto agente yo, por Dios, sujeto
Perdón, sujeto pasivo yo y Dios sería el sujeto agente. Entonces, si hay dos sujetos en la reflexión, hay un único sujeto, yo me peino, pues entonces no tiene sentido utilizar la forma pasiva. Tiene que usarse en la forma reflexiva, tiene que usarse la forma impersonal. Por ello no puede haber construcciones reflexivo-pasivas y cuando ocurre son en realidad impersonales, es lo que queremos decir. Vamos a poner un ejemplo. Tlaliani sentarse y podemos decir netlatilo. Netlatilo, se sientan, tienen asiento, hay asientos, hay donde sentarse, la gente se sienta, todo el mundo se sienta. Y también puede ser con peinarse, todo el mundo se peina, y la gente se peina, así, pues este tipo de son impersonales. No hay pasivo, no hay un sujeto agente y un sujeto pasivo. Bueno, vamos a ver. Segundo tipo de verbos impersonales. Verbos transitivos. Se anteponen los prefijos te y tla al pasivo. Por ejemplo, en el guayotía itla, fundamentar, y decimos tla en el guayotilo. Hay fundamento, tiene fundamento, se fundamenta, se fundamenta. También teníamos vender. Vender es namaca y tlanamaca es se vende. Y podemos decir que en chihuanite, lesionar, herir, tecanchihualo, se lesiona, se causan lesiones. Bueno, antes era tlanamaco. Tlanamaco, no sé si he dicho tlanamaca, tlanamaco. Y bueno, con chihuanite, lesionar, herir, tecanchihualo, se lesionan, se causan lesiones, hay lesiones. Tlaeltianite, causar asco, tetlaeltilo, se causa asco, hay asco, se tiene asco. Y bueno, la última forma de formar verbos impersonales es con verbos intransitivos y no admiten tampoco plural, como en el caso de los anteriores. Yoli ni, vivir, yoligua, se vive, hay vida, la vida ocurre. Por ejemplo, en Marte, hay vida. Pueden recibir sufijos temporales, pero no marca plural. Temiki ni, soñar, temikowa, se sueña, hay sueños. Temikowas, habrá sueños, se soñará. Petlanini, brillar, Petlanowa, se brilla y brillo, todo brilla. Son impersonales. Bien. 4. Ahora vamos a explicar los sustantivos verbales de acción recibida en loca y los sustantivos verbales de acción en listli. 1. Los primeros, los acabados en loca. Están siempre en forma posesiva para indicar quién recibe el efecto. El efecto propio del verbo. ¿Quién es el objeto? Normalmente son verbos de acusativo. Ejemplo, wikanite, acompañar a alguien, y no wikoka, en vez de loca, coca, porque los verbos en K hacen el pasivo en no y no en los, y entonces no wiko, y luego K. Mi acompañamiento, hemos dicho que era acompañar a alguien, mi acompañamiento, el acompañamiento de que soy objeto. O sea, yo soy el objeto del acompañamiento, yo recibo el efecto del verbo. Coconahuianite, tentar a alguien, no coconahuiloca, mi tentación, la tentación que padezco o sufro, la que yo recibo. No coconahuiloca. Tlahuelnamiquinite, enfrentar, perseguir, combatir a alguien, no tlahuelnamicoca, mi persecución, la persecución que recibo. El acoso. Que recibo. Tlayecoltianite, servir, acusativo, no tlayecoltiloca, mi servicio, el servicio que se me presta y recibo. No siempre es negativo, a veces es positivo el efecto. Tlacocolhuianite, maltratar, acusativo, motlacocolhuiloca, tu maltrato, el maltrato que recibes y del que eres objeto. 2. Los sustantivos verbales de acción en listli. Machtianite, enseñar a alguien. Temastilisli, enseñanza. Powanitla, leer, relatar, explicar. Tlapowalisli, lectura, lección. Ixtlanianitla, debatir, tratar, cuestionar, objetar. Tlaixtlanilisli, materia, asunto, asignatura, debate, objeto. Hemos visto como los verbos machtianite dan temachtilistli. Powanitla, tlapowalisli. Ixtlanianitla, tlaixtlanilistli. Los sustantivos de acción terminados en listli designan tanto a la acción verbal como el resultado de lo que se hace. Teníamos Yukisalitli, que es el universo, que es tanto la creación en su origen como el resultado de la creación ahora, en el futuro y en el pasado. Se forman con todo tipo de verbos los sustantivos en listli, tanto transitivos como intransitivos.
El universo o la creación, como decimos, es tanto el acto inicial de la creación como todo aquello que resulta de ese primer acto, todo lo que existe, existió o existirá. Listli, universo. A veces los sustantivos en Listli hacen la forma posesiva en ya y no en lis. O sea, si teníamos, no sé qué ejemplo hemos puesto antes, eh, por ejemplo, cochilisli, no cochilis, mi sueño. Pero también hay formas posesivas en ya. Por ejemplo, el verbo tlamatcanemitianite es pacificar, tetlamatcanamitilisli sería pacificación, pero podemos decir no tetlamatcanemitiaya, mi paz, la que impongo o llevo a alguien, es un sustantivo instrumental en forma posesiva. Y paz y pacificación vienen a ser también sinónimos. Entonces, bueno, es una variante que he querido simplemente recoger de estos nombres en Listli. 3. Sinonimia de sustantivos en Listli y loca. Esto es lo más importante de los adjetivos en Listli y loca. ¿Cuándo hay sinonimia y cuándo no hay sinonimia? 3.1. Cuando en los sustantivos terminados en loca el poseedor es indefinido T, la distinción entre los sustantivos terminados en loca y los sustantivos terminados en Listli, la distinción se diluye. Así tenemos que el sustantivo en forma posesiva temastiloca significa la enseñanza que alguien recibe y que alguien se la da. Y temastilistli, sin estar en forma posesiva, en este caso, significa la enseñanza que se da a alguien y que alguien recibe. Entonces al final la distinción se diluye y vienen a significar lo mismo, la enseñanza. Y siempre hay alguien que la recibe y alguien que la da. O sea que se pueden usar indistintamente. Entonces esto lo único que da es más riqueza a la lengua porque permite pues tener sinónimos y más elegancia y más agilidad a la lengua. De modo que los sustantivos en loca y en Listli son un recurso estilístico para enriquecer la expresión cuando el poseedor es indefinido. Son sinónimos cuando el poseedor es indefinido, en T. Así, cuando le decimos a nuestro Señor que no permita que caigamos en las tentaciones que recibimos, puede ser las que recibimos y de las que somos objeto, pero también puede ser las que el diablo pone en nuestro camino, en el camino de todos nosotros. Y entonces, desde el punto de vista del diablo, pues serían en Listli. Y entonces son sinónimas. 3.2. Y si el verbo es reflexivo hay una diferencia de matiz, pero vuelve a ocurrir la sinonimia. Por ejemplo, innepogualis es su orgullo hacia mismo o por algo o hacia alguien, pero también hacia sí mismo. Innepogualoca es su orgullo hacia sí mismo. Entonces podemos, cuando queremos decir innepogualoca, a veces, pues, en vez de utilizar la forma en loca, podemos decir innepogualis, su orgullo hacia sí mismo. Y pues prescindimos de la forma terminada en loca. Y que es un poco más extraña. Y tenemos así inetlasoxtlaloca, su amor a sí mismo, inetlasoxtlalis, su amor hacia sí mismo o por algo o a alguien. Porque el resultado de enamorarse es el amor. Bueno, sí, lo que he querido decir es que la forma reflexiva es sentir amor hacia sí mismo, pero también puede ser enamorarse de alguien, enamorarse de algo o hacia alguien. 4. Sustantivos en Listli y en loca con poseedor no indefinido. Entonces aquí no hay sinonimia y debe elegirse con sumo cuidado como lo decimos. Por ejemplo, itemictilis significa su asesinato, pero solamente el que él cometió. Y mictiloca significa su asesinato, del que fue objeto. Entonces aquí sí que debe elegirse con sumo cuidado porque no es lo mismo el asesinato que él cometió que el asesinato del que fue objeto. Aquí sería un gran error gramatical y pensar que hay sinonimia, pues estaríamos diciendo lo contrario. Esto es todo por hoy. Un saludo. Si te gustó, dame un me gusta. Esperemos que hayas aprendido y hayas visto cosas que yo creo que no vienen en nuestras gramáticas. Es todo. Venga, saludos.